Bueno, pues como os decía, muchísimas gracias por la invitación, porque bueno, el COI es como algo tan presente en mi vida durante tanto tiempo que bueno, ahora participar y colaborar con vosotros, pues me encanta. Y sobre todo para hablar de las salidas profesionales dentro de la Facultad de Educación, pero específicamente del grado de Pedagogía, que es bueno, el que yo realicé y al que me dedico. Y luego, como sé que las compañeras posteriores van a tratar también otros grados que tiene la Facultad de Educación, pues lo voy a dejar más para ellas. Bueno, pues quería dar un repaso rápido en algunas cuestiones de centrar básicamente qué entendemos por pedagogía, qué es un pedagogo, cuando quiere ejercer, qué es capaz de hacer y qué necesita para poder ejercer, qué le van a pedir, dónde puede trabajar, qué se espera de él y, bueno, cuáles son las perspectivas y el mercado de trabajo realmente que hay en estos momentos, pero sobre todo con una vista a 15 años, porque ya sabemos que en 15, 20 años las perspectivas laborales siempre cambian y los puestos que hay hoy no son muchos los que habrá dentro de unos años, ¿no? Bueno, entonces, así muy rapidito, cuando hablamos de la pedagogía, se supone que cuando una persona ya es graduada, pues ya sabe lo que es un pedagogo, pero a veces hay que resituarse porque la tendencia, aunque estemos en pleno siglo XXI, la tendencia es a pensar, a hacer una expectativa sobre el grado más reduccionista de lo que en realidad son. Es decir, un pedagogo puede hacer muchísimas más cosas de las que a priori la inmensa mayoría de la sociedad piensa, y es porque tradicionalmente nos vincularon al mundo y como tecnológicamente viene del PAI 2, pues no solamente trabajamos con niños, no solamente trabajamos en la educación formal, trabajamos en muchos más ámbitos y además cada vez se van ampliando más y es lo que la idea fuerza, digamos, que me gustaría resaltar. Estamos en el eje dentro del ODS número 4 y las 2 o 3 competencias básicas que tiene un pedagogo a nivel transversal las puede ir transfiriendo cualquier ámbito de trabajo que vamos a ver a continuación. No me extiendo porque bueno, esta presentación os la facilitaré y vamos directamente a lo que entiendo que les puede interesar más a los graduados o a los estudiantes. Cuando hablamos de las salidas profesionales no podemos obviar los cimientos, que es bueno, pues realmente cuál es el perfil profesional y cuáles son las competencias que va a adquirir un graduado. Esto nos lo dice ya en la memoria del título, en esas competencias genéricas y específicas, pero independientemente de eso, sea cual sea el ámbito en el que va a trabajar o el puesto profesional o la ocupación que va a desempeñar, las competencias genéricas que normalmente están más valoradas por parte de las empresas son estas que estáis aquí. Veis que pueden ser similares a las que valoran en otros perfiles profesionales distintos al pedagogo, pero veis que precisamente por ese trabajo social que tiene y con personas necesita tener un componente muy importante de trabajar en equipo, de capacidad organizativa, de capacidad de Disculpa, Nuria. comunicación. Sí, Disculpa, Nuria, que te interrumpa. Es que sí. están comentando en el chat que si es posible que puedas compartir en pantalla completa, que lo ven mejor. Ah, vale. A ver si soy ¿Vale? capaz. ¿Ahora? Ahora, perfecto, ya ¿Se ve está. mejor? Ah, Disculpa. pues fíjate, qué fácil. Pues no estaba viendo el chat. Bueno, pues como os decía, pues ese componente de motivación, de capacidad de trabajar en equipo, de saber relacionarse, de capacidad para expresarse, capacidad oral, comunicativa, escrita, creatividad, tener ganas de seguir aprendiendo todo el tiempo. Por supuesto, la vocación de ayuda es fundamental, pero también, entonces, hay una parte muy importante desde el punto de vista social, pero también una parte muy importante desde el punto de vista de la gestión, de la organización, de la coordinación, porque inevitablemente vamos a trabajar con proyectos de una u otra manera. Luego, muy alineado con lo que es la mejora, la calidad, la innovación, o sea, no quedarse anquilosado en lo que yo estudié en mi grado y luego ahí se queda, ¿no? Y luego, por supuesto, también un componente de liderazgo, no liderazgo jerárquico, sino un liderazgo redistribuido entre el equipo que permite tomar decisiones de manera compartida, ser capaz de trabajar autónomamente cuando es necesario y en equipo cuando es necesario. En definitiva, es un perfil profesional
muy completo, pero no fácil. No, nada fácil y ahora veremos con las perspectivas laborales. Cuando una persona quiere tener una alta empleabilidad, no es suficiente solo con tener un grado universitario, sino tiene que ir creando su propio itinerario formativo adornado no solamente con la formación, sino con la experiencia profesional y con una capacidad demostrable de técnica. Bueno, vamos a ver esos ámbitos profesionales que he aludido hace un momento y serían estos. He hecho un resumen, súper resumen de lo que han dicho muchos, mucha gente, resumido, pero que nos lleva a entender que no solamente nos centramos en este ámbito educativo. Cuando yo hice la licenciatura, que era licenciatura en su momento, pues es verdad que teníamos un componente de la educación formal muy alto y no veíamos tan fácilmente la posibilidad de trabajar fuera del ámbito formal. Dentro de los centros o como orientador. Luego, lógicamente, ya empezó todo el tema de la orientación profesional y para el empleo, pero hay mucho más trabajo dentro del ámbito educativo y entendemos tanto la educación formal como la no formal. Y ahí están pues, todos los gabinetes, los centros de formación, los centros de refuerzo económico. Ahora, por ejemplo, como un ejemplo, las escuelas de segunda oportunidad están empleando a muchas personas graduadas en pedagogía. Son aquellas personas, chavales, que han dejado la escuela sin titulación y se enganchan a estas escuelas de segunda oportunidad y les dan una nueva oportunidad en su vida. Bueno, pues aquí veis la cantidad de ámbitos y en los que puede desempeñar su labor un pedagogo. El ámbito social, cultural y comunitario, que tradicionalmente siempre se habla solo del ámbito social, pero es el ámbito comunitario y el cultural, está empezando a generar también importante oferta. No voy a decir que mucha, pero sí está incipiente todo lo que tiene que ver con las editoriales, los medios de comunicación desde el punto de vista de la asesoría. Y por supuesto todo el tema de la intervención comunitaria, sociocomunitaria también. Y el ámbito empresarial, que es un poquito más conocido, pero no solamente en lo que eran los tradicionales departamentos de formación y recursos humanos, donde eso ya lo conocemos de hace tiempo, diseñar los planes formativos para los trabajadores, etcétera, donde trabajamos también con los psicólogos, pero nosotros sobre todo desde el punto de vista más del asesoramiento, desde la formación y los planes de carrera, sino también en las editoriales y empresas. Ahora mismo hay muchas empresas desde hace unos años trabajando mucho en el sector educativo, desde diseñando recursos online, tecnológicos, todo el tema de la inteligencia artificial, etcétera. Por tanto, la asesoría pedagógica en todo ese tipo de empresas también tiene mucho que decir. Por supuesto, el orientador profesional laboral, gestor de proyectos culturales, en fin, hay multitud de ámbitos, pero como no podría ser de otra manera, necesitamos formación especializada posterior al grado. Vamos a ver profesiones posibles, vamos a ir viendo que a medida que vamos pasando pantallas, encontramos una similitud en las cosas que vamos diciendo. Por un lado, los ámbitos profesionales y ahora, ¿qué profesiones posibles serían? Vamos a ver que hay cierta coherencia, como es lógico, ¿vale? Todo eso se traduce en profesiones posibles a día de hoy. ¿Cómo serán estas profesiones dentro de 15, 20 años? Pues algunas permanecerán, porque ahora mismo están incipientes y están generando un punto de álgido, pero otras irán decayendo. Ahora, por ejemplo, en este momento, después de haber aprobado la LOMLOE, por ejemplo, con la Ley de Bienestar de la Infancia y la Adolescencia, en fin, algunas leyes que se han aprobado, pues lógicamente el campo de la educación infantil está empezando a generar mucho más empleo y más que va a generar, pero también el ámbito de la educación inclusiva y todo el tema de los centros especializados para atender distintos tipos de discapacidad también está empezando a generar más trabajo. El trabajo ya había, pero más trabajo. Todo el tema de la formación, pero no la formación de adultos ya la teníamos, pero todos esos nichos se empiezan a especializar y hay una base tecnológica y una base social que conviene que el recién graduado pues se vaya especializando, ¿vale? Bueno, aquí veis posibles profesiones, por no relatároslas y leéroslas. Bueno,
mercado de trabajo y perspectivas laborales. Bueno, el mercado de trabajo, como os decía antes, es muy importante que el recién graduado, que entiendo que es el que nos escucha o nos va a escuchar, no entienda la finalización del grado como un punto de partida, no como un punto final, sino que a partir de ese momento empieza la carrera. La carrera no empezó cuando empezó el grado, sino justo cuando termina el grado. En ese sentido, pues lógicamente un año antes, lo lógico es que esa persona pues vaya oteando el mercado de trabajo, y vaya viendo distintas perspectivas. En primer lugar, pues conociendo bien los servicios públicos de empleo y los últimos informes de empleabilidad de distintas profesiones, pero luego, por supuesto, acudiendo a las agencias de empleo, a los COIES como el organizador de esta jornada. Conectando directamente con profesionales para ver en qué medida van de capa caída o van aumentando esas oportunidades. Es decir, hay que conocer bastante bien el mercado actual para detectar esas oportunidades emergentes y cómo van evolucionando las profesiones que más nos interesan. Si a mí, por ejemplo, me interesa el tema de la educación infantil, ¿qué formación ad hoc puedo añadir, por ejemplo, suponiendo que hubiera hecho el grado de educación infantil? Que me pueda a mí diferenciar y que hay perspectivas de que va a ir por ahí la cosa, más allá de ser un maestro de educación infantil. Pues un pedagogo exactamente igual. Cuando yo hago un matching, un cruce entre mi formación con 2 o 3 líneas potentes de formación, lo que hago es un perfil formativo muchísimo más interesante, más completo y que es más adaptable a distintas situaciones que puede haber, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues el grado de pedagogía en el fondo sí tiene buenas perspectivas laborales, a pesar de que tradicionalmente se parece que hay poca oferta visible, pero lo que hay que hacer es trabajarse mucho ese itinerario formativo singular, que me diferencie también y que permita responder exactamente a aquello para lo que no hay suficientes personas formadas. Eso es lo que aumenta tu empleabilidad. Y como decía, todo el tema cultural y social está generando mucho más trabajo, pero no sale, esas ofertas no salen en el periódico, salen ni probablemente en otras webs y demás, ¿no? El sector editorial, como decía, también está generando oportunidades, todo el tema de los libros digitales y los libros enriquecidos y todas estas cuestiones. El tema de los servicios sociales con las nuevas demandas, las nuevas problemáticas que hay ahora mismo en relación, por ejemplo, a las personas, a los adolescentes y jóvenes, todo el tema de las drogodependencias, adicciones, violencias de género, temas de acoso escolar, violencias, etcétera, está demandando también empleo, digamos, ¿no? Y luego, fijaros, el asesoramiento en innovaciones educativas también, lo que pasa es que eso está en proceso. La robótica ya es muy conocida, pero el pensamiento computacional lleva poco tiempo realmente y ahora con la inteligencia artificial también. Pero veis, es necesario tener un componente tecnológico de especialización para poder hacer más efectivo ese asesoramiento educativo, ¿vale? En definitiva, yo creo que nos damos cuenta que tenemos que ir completando nuestro perfil formativo más allá del grado. Bueno, en las áreas profesionales más o menos ya las hemos visto. Lo importante es que nos quedemos con esa idea de que construyamos nuestro propio itinerario formativo, combinando ese perfil básico que tengo con el grado y un itinerario especializado que combine conocimientos, experiencia práctica y competencia técnica, las 3 cosas, ¿vale? Que cuando siempre tradicionalmente decimos la teoría y la práctica, ya, pero la teoría, la práctica y la técnica, que son 3 cosas distintas. Funciones y actividades que desempeña un pedagogo, podríamos, estas son las más tradicionales, pero si tuviéramos que agruparlas, vemos que da igual donde trabajes, si trabajas dentro del sistema educativo o en servicios sociales o en una editorial,
cualquiera de ellas ves que va a haber un gradiente en cuanto a la responsabilidad también, el tipo de funciones. Vamos a tener los técnicos, vamos a tener los asesores, vamos a tener los que planifican, vamos a tener aquellos ya que coordinan, dirigen, etcétera, y aquellos que investigan, mejoran o innovan, ¿vale? Entonces, bueno, en ese sentido, las principales funciones y actividades que desempeñan, veis que pues tenemos todas estas, ¿no? Diseño, planificación, programas educativos, coordinación, asesoramiento de planes de estudio, funciones de dirección en centros formativos y escolares, elaboración de planes de acogida, como nuestra universidad que hace planes de acogida también, atención pedagógica en centros penitenciarios, proyecto de cooperación social, todo el tema de la formación de formadores, toda la elaboración de materiales y recursos pedagógicos, todo el tema de la actividad de tiempo libre. Es decir, hay multitud, pero fijaros que todo esto al final, si tuviéramos que agruparlo, son los tres ámbitos: el educativo, el social cultural y el empresarial, ¿vale? ¿Y lugares donde puede trabajar? Bueno, pues por todo lo que estamos diciendo, vamos viendo que en qué lugares, pues lógicamente si un tipo de profesión, pues lógicamente va a trabajar en este tipo de lugares, ¿no? Tenemos los centros educativos, los centros de educación especial. Ahora hay mucho cambio, va a haber más cambio en este sentido, a ver cómo se va implementando a lo largo de los próximos 8 años la LOMLOE, que ya sabéis que tiene ese programa de 8 años para ir transfiriendo algunos niños a los centros ordinarios, los centros de refuerzo educativo que os he comentado, los centros penitenciarios, hay muchos pedagogos trabajando ahí, desde labores asesoras, pero también formativas, los gabinetes de orientación, centros deportivos también. Pero veis que cada uno de estos va a tener su complemento formativo que el estudiante debe ser capaz de hacer. Empresas de formación, centros de menores, hay muchos pedagogos y también educadores sociales trabajando en centros de menores. Todo el tema de la pedagogía hospitalaria es súper importante, editoriales, asociaciones, en fin, veis que hay una multiplicidad enorme de lugares donde están presentes los pedagogos, junto a otros profesionales, por supuesto, pero están presentes. Y luego ya por último, no, lógicamente voy a hacer un listado de posgrados porque que permitan ese itinerario o esa especialización, porque eso lógicamente depende de cada persona, de sus inquietudes, sus expectativas, sus metas y ese proyecto vital, digamos, y profesional que quieres llevar a cabo. Pero sí es importante que sea consciente de que hay una oferta enorme con distintas modalidades, distinto número de créditos, títulos oficiales, títulos propios, cursos de más larga duración, de más corta duración. Lo importante es, pues como las orientadoras del COIE suelen orientar, pues lógicamente indicarles cuál es su objetivo y cuáles son sus circunstancias y a partir de ahí ir tomando decisiones. Es conveniente especializarse, pero también lograr esa interdisciplinaridad en la formación adquirida. Es decir, el hecho de salir rápidamente de la carrera y querer una máxima especialización no tiene mucho sentido, porque no sabe lo que te va a deparar la vida, ni lo que te va a deparar tu trayectoria profesional, tus primeros pasitos. A lo mejor los primeros pasitos que das, pues creías que te iba a encantar ese ámbito de trabajo y resulta que es que no es lo tuyo. ¿Por qué? Porque te habías hecho una hipótesis de lo que iba a ser, unas expectativas que luego no se han cumplido. Entonces no tiene mucho sentido. Explorar mientras que estás en el grado lo más posible para pulsarte a ti misma y ver dónde encajas, dónde no encajas y combinarlo con esas salidas y esas expectativas a largo plazo que tienen esos perfiles que a ti te interesan, ¿no? Saber también que la formación continua es necesaria no mientras que construyes tu itinerario formativo, sino durante toda la vida. Esta es una profesión que no te puede, justo esta sí que no te puedes quedar eh, eh, atrasado porque se nota mucho. Entonces, esa formación continua y un asesoramiento adecuado que lógicamente puedes no tener, pero para eso están los centros de orientación, que son quienes te pueden ayudar y sobre todo conocen muy bien la oferta formativa, el mercado de trabajo y te pueden orientar bastante bien en ese sentido. Y bueno, por mi parte, nada más. He querido correr mucho porque creo que eran 15 minutos y yo creo que hasta me he pasado. Y así que por mi parte, nada más.
Muchas Pues, gracias. muchísimas gracias, Nuria. La verdad es que ha sido muy interesante y como pedagoga pues, el ver todas estas opciones. Agradecerte, como muy bien decías al principio, porque bueno, Nuria ha sido directora del COIE. Bueno, yo creo que ha ocupado todos los puestos posibles en el COIE durante muchísimos años, con lo cual conoce muy bien lo que hacemos y ha sido parte responsable de su desarrollo durante un tiempo. Así que gracias por esa parte. Muchas Eh, gracias, Laura. y bueno, pues y además también porque muchas de las cosas que has dicho, aunque lo he puesto también en el chat, hace valer pues ese trabajo que estamos haciendo desde ayer y que vamos a continuar haciendo respecto al proyecto profesional, en la línea pues de la importancia que comentabas de pues, ajustarlo un poco también todo a nuestras necesidades, a hacer toda esa parte inicial de qué es lo que queremos, cómo lo queremos y que tenemos que dedicar ese tiempo para saber muy bien y que luego pues, nos suponga una frustración, ¿no?, a lo largo de nuestra carrera profesional. Así que muchísimas gracias por esa parte. Muchas Y gracias a vosotras.